Hola a todos, es un gusto estar aquí. Agradezco mucho la invitación del doctor Eduardo Antonio López Lara, que es un gran amigo mío, y así como la Fraternidad de México Unido por México y la Academia Mexicana de Pediatría, a quien orgullosamente pertenezco. Vamos a hablar de un tema sumamente importante, dado que es un tema muy actual y muy del futuro, y es realmente serio, que viene siendo relacionado a enfermedad meningocócica o meningitis por meningococo y el cambio climático. Este programa se ve grande, pero lo vamos a ver en media hora. Básicamente con lo que vamos a empezar es definir las meningitis bacterianas que realmente pueden ser afectadas por el clima y vamos a ver que no todas, algunas sí. Y luego vamos a ver lo que se sabe del clima y el cambio climático y meningitis bacteriana, así como definir los escenarios. Esto es muy importante, son términos meramente meteorológicos o climatológicos, que es definir los escenarios SSP, que son traducidos al español, las vías o caminos socioeconómicos compartidos. Vamos a hablar de la evidencia de asociación meningitis bacteriana con cambio climático, y posteriormente vamos a brincar solamente a lo que es enfermedad meningocócica, la definición, lo básico, la enorme experiencia de meningitis meningocócica en Tijuana, donde yo viví por más de 20 años, donde vamos a mostrar, contrario a lo que dice el gobierno mexicano y el gobierno estatal de Baja California, su elevadísima endemicidad, súper publicado y comprobado, la alta letalidad, y al no intervenir, pues tuvimos brotes y seguimos teniendo muchos casos, y la carga económica. Yo ya dejé Tijuana, pero esto es un problema serio en la región y también en algunas partes de México, lo vamos a ver. Vamos a brincar ya a la cuestión climática de la región del noroeste de Baja California y sureste de California, es la condición o los vientos de Santana, los vamos a definir. Posteriormente, un estudio que realizamos muy interesante, ya con una base de datos muy amplia, después de 15 años de vigilancia activa, la asociación de meningitis meningocócica con vientos de Santana o condición de Santana en Tijuana, algo único que nadie más ha publicado. Potencialidad de mayores eventos de Santana por el cambio climático, lo que a su vez pues, va a condicionar más casos de enfermedad por meningococo, y las conclusiones. Entonces vamos a brincar mayormente con data mía, data de nuestro hospital, de la ciudad. Esta data es de meningitis bacterianas con 13 años de vigilancia activa, 86 casos confirmados, ya sea por cultivo o PCR, de meningitis bacteriana en 13 años de vigilancia activa en el Hospital General de Tijuana. Y vamos a ver que estos son los agentes que más frecuentemente aislamos: meningococo, neumococo, streptococcus grupo B, streptopiógenes, enterobacterias, Neisseria gonorrea, Listeria monocitógenes, y hay un casito que tuvimos de moraxela. Pero hay casos de meningitis bacteriana que no tienen importancia en relación al cambio climático, y son aquellos casos que son transmitidos por vía perinatal. Entonces, estos no nos interesan desde el punto de vista del cambio climático porque la transmisión perinatal no está influida en esta situación. Sin embargo, aquellos casos, por ejemplo, de meningococo, neumococo, streptococcus piógenes, son casos que son transmitidos de humano a humano, principalmente los de meningococo y neumococo, que por muchos son prácticamente el 80% de los casos. Y estos, como son transmitidos de humano a humano e influyen las gotitas de flush, e influye la corriente de aire, estos son los casos de meningitis bacteriana que pueden estar influenciados por situaciones de clima. Las condicionantes de transmisión humano-humano de bacterias causantes de meningitis, principalmente hablar de neumococo, meningococo. Se refiere principalmente al alto estado de portación nasofaringea. Las personas que son portadoras asintomáticos en nasofaringe son los responsables de la transmisión. En el caso de neumococo, los principales portadores, o por decir, los bioterroristas, son los niños pequeños, los bebés menores de 2 años. Mientras que en meningococo, los principales portadores a otros huéspedes u otros humanos son los adolescentes y adultos jóvenes. Por lo tanto, son los que tienen mayor influencia en cuanto a cuestión climática, porque son los que más salen. Obviamente, otros factores que condicionan esta transmisión de humano a humano en meningitis bacteriana es la susceptibilidad. Los niños pequeños y los adultos mayores tienden a ser más susceptibles, pero también aquellos que tienen deficiencias inmunológicas, principalmente deficiencias humorales, de complemento,
no se diga a los pacientes con VIH-Sida, etcétera. El no estar vacunado. Para neumococo y meningococo tenemos vacunas, entonces no estar vacunado adecuadamente o no tener vacuna, pues condiciona que sea susceptible. Y tema actual que de esta plática, el clima, temperatura, vientos, humedad o no humedad, etcétera. Este es un estudio muy interesante, publicado no hace mucho, en el 2016, el que habla de la dinámica estacional de meningitis bacteriana. Muy, muy interesante. Este es un estudio realizado principalmente por gente que se dedica a cuestiones de meteorología o cambio climático, gente experta en el tema, pero también salubristas, epidemiólogos que son expertos en el tema, en el cual en rojo vemos y en el color naranja vemos aquellos países en los cuales ya sea que tenemos base de datos claras de meningitis bacteriana o que tenemos en base a lo que le llaman un wavelet analysis, que es un estudio de, es una metodología que transpola el valor de tiempo con escala de tiempo y básicamente se ve la proyección de los casos de meningitis bacteriana. En base a todos esos países, México incluido, de lo que se espera de meningitis bacteriana, se estableció el tiempo de aparición promedio de meningitis bacteriana por país y por bacteria. Entonces, aquí básicamente los autores de manera muy inteligente lo dividieron en esta línea de puntos suspensivos en el hemisferio sur y el hemisferio norte, dado que las estaciones son contrarias. Entonces, por ejemplo, en el hemisferio norte, que corresponde México, Europa, todo lo que es Norteamérica, el norte de Asia, pues vemos que principalmente los meses de invierno y parte de primavera, en rojo tenemos las meningitis por meningococo, en azul, claro, las meningitis por neumococo predominan en esas temporadas, pero también en el hemisferio sur. En el hemisferio sur vemos que las meningitis bacterianas de neumococo y meningococo principalmente predominan en el verano, perdón, en el invierno y en la primavera del hemisferio sur. Entonces, hay una clara estacionalidad de las meningitis bacterianas en dichas temporadas. Ya hablando entonces, para tratar de penetrar un poco en lo que es el cambio climático que está afectando a todo el planeta, es un tema en el cual yo no soy experto ni lo seré, pero bueno, estamos obligados a tener un conocimiento básico. Existen los escenarios conocidos como vías socioeconómicas compartidas, que le llaman Socioeconomic Shared Pathways o Paths, que son vías o caminos socioeconómicos compartidos. Eh, si ven las proyecciones del cambio climático en cuanto al calentamiento global, la proyección de los 2060, vean el calentamiento y para el 2090 es terrible lo que puede pasar en el mundo, ¿no? Todo este cambio climático. Bueno, estos vías socioeconómicas compartidas o SCPs, es difícil de explicarlo con detalle, pero básicamente van del 1 al 5 y del 1 al 5 a la vez tienen subnúmeros, por decir 1, 2, 3 o 5, 4, 2. O sea, pero aquí lo importante es recordar del 1 al 5. El 1 es el escenario idóneo, en el cual supongamos que tenemos un mundo en el cual casi no hay desigualdad entre los países, entre las naciones, tenemos un país verde, casi no utilizamos combustible de fósiles, o sea, petróleo y derivados, y bueno, estamos todos bien. Y el 4 y el 5 son los peores, donde hay una gran inequidad, donde tenemos países muy ricos, países muy pobres, y predominantemente utilizamos combustibles derivados de los fósiles, como el petróleo y derivados, y eso nos conlleva a una afectación tremenda en el medio ambiente y el calentamiento global. Entonces, 1 es un escenario muy bueno y 5 es el peor y los intermedios. Este es un estudio muy interesante, de hecho, es un estudio chino-estadounidense, pero la mayoría son básicamente de China, en el cual se trata de establecer en base a un pronóstico, un scope de futuro, la asociación entre variabilidad de temperatura y la incidencia de meningitis a nivel mundial. Esta gráfica nos muestra algo muy interesante. Tenemos en la gráfica de arriba el incremento en la variabilidad de temperatura del 2020 y la proyección estimada al 2100. Y aquí están los diferentes años. Vean cómo la variabilidad de temperatura es enorme, va variando mucho y es mayor mientras mantengamos, que está aquí en el azul más intenso, un, una, un,
una vía o camino socioeconómico compartido más alto, o sea, del 5. Acuérdense que el 5 era el peor. Si nosotros mantenemos este, esta industrialización, utilizar solamente combustible derivado de fósiles como el petróleo y mantenemos esta desigualdad, vamos a tener una variabilidad de temperatura espantosa. En cambio, si nosotros nos detenemos en ese momento y revertimos, lo cual es muy difícil, pues la variabilidad de temperatura va a ser menor. Pero vean en la gráfica de abajo el aumento en la tasa de incidencia de meningitis bacteriana, o sea, las que se transmiten de humano a humano. Vean cómo si nosotros tenemos una variabilidad de temperatura mayor y mantenemos un SSP5, o sea, un mundo desigual, utilizando combustible derivado de fósiles como el petróleo, pues la incidencia de la tasa de meningitis bacteriana va a ser espantosamente alta, va a subir 300 veces más. Y eso con meningococo es terrible. Vamos a tener brotes terribles de una mortalidad espantosa y vamos a ver fotos más adelante de casos. En cambio, si lo detenemos y mantenemos un mundo más igualitario, utilizamos menos energía derivada de los fósiles como el petróleo y derivados, pues este cambio no va a ser tan grande. Pero si nosotros seguimos como estamos hasta ahorita siguiendo, pues básicamente va a haber la variabilidad de temperatura es evidente que va a seguir, se asociará a mayor tasa de meningitis bacteriana con potenciales eventos desastrosos y más si no vacunamos, como brotes espantosos de meningitis y de meningococo. Entonces, esto es de preocupación. Pero vamos a hablar un poquito ya lo que es la enfermedad meningocóxica o meningitis meningocóxica. Es causada por este diplococo gram negativo. Esta foto es mía, es de un paciente mío. Vean qué bonito se ve la bacteria encapsulada gram negativa. Es un caso de una meningitis fulminante que mató al paciente. Hay varios serogrupos, muchos. Los más importantes son el VA, el B, el C, el Y, el W y el X. El X está incrementando. En México el que predomina es el C, pero probablemente vayamos a tener un cambio. Es muy frecuente que cambien. La transmisión es solamente entre humanos, solamente se transmite de humano a humano por contacto estrecho, ya sea gotitas de flujo o compartir una bebida, un cigarro, qué sé yo. El reservorio de portación más alto, ya lo mencionamos, son los adolescentes y adultos jóvenes, o sea, son los transmisores más frecuentes. Está presente en todo el mundo, pero es endémica en varios países. Y tiene pues prácticamente sus tres cuadros más importantes son la septicemia, la coagulación intravascular diseminada y meningitis. Sin tratamiento, prácticamente todos se mueren. Pero hay estudios que dicen que el 90 y tantos por ciento. Yo he visto un montonal de casos de enfermedad meningocóxica. En México soy el que más ha visto. Yo no he visto uno solo que sin tratamiento sobreviva. Nuestra mortalidad está cerca del 30%, alrededor de 3 de cada, digamos, casi una tercera parte de los pacientes se mueren con tratamiento. Es una de las enfermedades infecciosas agudas más fulminantes y severas que tenemos en el mundo. No es la más, pero es de las más. En el mundo, la enfermedad meningocóxica o meningitis meningocóxica, aquí tenemos dos casos, aparentemente no son tan altos, hasta 250,000 casos en el mundo al año no es mucho, pero el problema es que es muy mortal. O sea, con tratamientos de estos 100 a 250,000 se mueren 30,000, 40,000, 50,000. Se mueren rápido. Por eso es que hay que vacunar. Y bueno, aquí están los serogrupos que varían de región en región. Esto es nada más un ejemplo. Algo que quiero recalcar es que esta zona de África que está ahí, se le conoce como el cinturón de la meningitis. Y aquí están los serogrupos que predominan. Ya el A no tanto porque se está vacunando contra A, contra el meningococo A, pero tenemos el C, el W y el X que está aumentando en frecuencia. Y algo muy importante mencionar de esa región es que esa región, la enfermedad meningocóxica, perdón, es más alta debido a que hay una condición climatológica que vamos a mencionar más adelante, que es la condición de Harmattan. Y los casos, o sea, no se puede hablar de una enfermedad si no se presentan casos. Este es un paciente mío lactante, pequeñito, menor de un año, muy chiquito, de meses, que murió. Fulminante en menos de 3 días, ya murió. O sea, llegó, se intubó y se murió con esas lesiones hemorrágicas severas de los muchos que yo vi. Este es un paciente mío, fallecido. Este es otro paciente que de hecho fue durante el brote que tuvimos
en 2013, que se lo voy a mostrar más adelante, de enfermedad meningocócica, que murió durante la amputación de las piernas, porque los que sobreviven muchas veces hay que amputarlos, y se le amputaron las piernas y en el quirófano murió. Entonces, estos son los casos. Es una enfermedad seria, seria, y no entiendo por qué todavía no se vacuna. México comete el insulto intelectual y moral de decir que la enfermedad meningocócica no existe, ¿no? O sea, en todo el país, que tiene más de 130 millones de habitantes, esto no es tasa, estos son casos. Tenemos incluso, por ejemplo, en el 97, donde hay 0 casos, en el 2018, 21 casos en todo el país. Esto es mentira, porque el sistema de vigilancia para meningococo, el sistema de vigilancia pasiva, con algunos hospitales centinela, aun cuando sea de reporte obligatorio. Y otra, los hospitales no están equipados para diagnosticar meningococo. Entonces, estas cifras son completamente falsas. Y lo he demostrado yo. La diferencia es hacer vigilancia activa. La vigilancia activa consiste en que en el servicio de urgencia del hospital tienes que tener gente entrenada. Lo más importante, la gente. Luego el equipo, porque todo el mundo se queja. Es que no nos dan con qué. Sí, pero primero tienes tú que estar alerta. La persona tiene que detectar el caso. Aquí tenemos un niño grave intubado con meningitis. Este paciente, si se dan cuenta, no tenía petequias. Cerca del aproximadamente el 40% de los pacientes no hacen púrpura. No todos los meningococos hacen púrpura. Entonces se detecta al paciente, se le hace su hemocultivo, su punción lumbar, se ven los diplococcus gram negativos, así se ven, no como en las fotos de las películas. Se hace el cultivo, aquí está el clásico agar chocolate con las colonias aperladas, semiblanquecinas o PCR, y luego se aglutina, en este caso aglutinó por Pastorex, un meningococo B. Y si no, la PCR incrementa mucho el poder detectar los casos. Y las PCRs cada vez cuestan menos. Y bueno, en Tijuana, con 13 años de vigilancia activa, no pasiva, sino buscando intencionadamente los casos, 86 casos de meningitis confirmada en el hospital en esos 13 años, en menores de 16 años, el 60% de las meningitis bacterianas, no que la raza de bronce, dicen por ahí en la Ciudad de México, la raza de bronce es resistente a meningococo, es mentira y es absurdo. Seguido de neumococo, y luego Streptococcus de grupo B, que también dicen que a la raza de bronce no le da, o, o, o el Streptococcus agalactico, pues también le da, nomás que se transmite por vía perinatal. Pero no nada más fue Tijuana, yo hice un estudio patrocinado por Novartis, cuando todavía Novartis tenía un área de vacunas, en la cual hicimos una vigilancia activa como la que hacemos en Tijuana en 9 hospitales del país, incluyendo Monterrey, 3 de la Ciudad de México, Culiacán, Guadalajara, Morelia y Tuxtla. Iba a haber un hospital más en Toluca, pero al final no apareció, iban a ser 10. Pero el resultado es que de este estudio tuvimos en esos 3 años 201 casos de meningitis, la mayoría fueron bacterianas y con aislamiento fueron más de la mitad, pero el 75% eran de Tijuana y por ahí hubo otros más en Monterrey y luego en Guadalajara. En México en Ciudad de México hubo como 3 casos asociados a un brote del reclusorio sur. Entonces, sí hay meningitis meningocócica en México, sí, sí hay. Y la mortalidad es muy alta, como ya mencionamos, pero es predominantemente en el norte del país, Tijuana, Monterrey, pero también se ve en Ciudad de México y también se ve en Guadalajara en menor proporción, pero se ve. La tasa es el número de casos por 100,000 habitantes. Ese es un número mucho más preciso. La tasa en menores de 16 años en Tijuana es como 2.8 por 100,000. En menores de 5 años está arribita de 4 por 100,000 y en menores de 2 años está como en 7.6 por 100,000. La OMS dice una tasa entre 1 y 10 por 100,000 tienes que vacunar y más si tienes brotes. En Tijuana, el gobierno de mi estado, de Baja California, decidió no vacunar y ha decidido no vacunar. Y México, el gobierno federal menos, no vacuna contra nada. Tuvimos un brote y hemos tenido más. Sin embargo, este es un brote bien detectado, bien estudiado y bueno, en este brote murieron cerca de 20 personas, muchos más afectados. Y aún así, no se sigue sin vacunar. Hicimos muchos estudios, yo les puedo dar una plática de 3 horas de todo lo que he hecho con meningococo, pero algo interesante es que hicimos un estudio patrocinado
por GSK Vacunas, GlaxoSmithKline, la empresa, de la carga económica de enfermedad meningocócica en Tijuana, porque también la carga económica es importante, y demostramos que la carga económica en la región de enfermedad meningocócica es de cerca de $270,000. Si nosotros hacemos un estudio de costo-efectividad, porque analizamos todos los gastos directos e indirectos, vean, laboratorio de hospitalización, porque mi base de datos tengo todo lo que le dimos a cada paciente, todo lo que le tomamos a cada paciente. Mi base de datos es preciosa. Y bueno, por caso, cada caso de meningitis meningocócica, muerto o no muerto, cuesta más de $20,000. Mucho más barato vacunar, pero aún así no se quiere vacunar. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el meningococo? Vamos a volver un poquito a la parte del ambiente. El meningococo entra primeramente por la nasofaringe a la mucosa, de ahí invade al torrente circulatorio, su enorme cápsula le impide ser fagocitado de manera apropiada y entra por la barrera hematoencefálica al cerebro y causa meningitis. ¿Qué tiene que ver el clima aquí? Si nosotros tenemos, esta es una foto clásica de la condición de Santana que vamos a definir más adelante. Son vientos secos, calientes, incluso se asocia mucho a incendios en el sur de California. Este viento seco, caliente, reseca la mucosa nasofaringea, le edematiza y favorece una mayor colonización, pero también favorece una mayor penetración de meningococo a la mucosa y de ahí al torrente circulatorio. Entonces es un factor muy importante. Ahora, ¿hay algo confirmado al respecto que la condición de Santana se asocia a meningitis por meningococo? No, no lo había. La gente de California jamás lo estudió, pero nosotros sí. Ok, ¿qué similitudes tiene la condición de Harmattan y de Santana? Ya mencionamos que en África existe lo que se conoce como el cinturón de la meningitis. Este cinturón de la meningitis es principalmente dado por una condición de Harmattan que afecta a esta región de África, que son vientos secos calientes y muchas otras condiciones climáticas que, bueno, no vamos a mencionar con detalle, pero prácticamente son vientos secos calientes y se asocia a casos, a brotes y epidemias de meningococo. La condición de Santana está condicionado por el niño y otros factores epidemiológicos. Se origina en el centro de California y se asocia a vientos secos, calientes, en toda la zona costera del del suroeste de California, pero le pega al noroeste de Baja California, principalmente el área de Tijuana, Rosarito, principalmente. Similar al Harmattan de África. Y aquí están, estas son las áreas, vean todas las zonas calientes que afectan los vientos. Y este estudio muy interesante, aquí se analiza en qué temporada se presenta el Santana. El Santana, la frecuencia anual promedio en esta publicación que analiza durante 65 años, de manera retrospectiva, analiza durante 65 años en qué meses del año se presentan más las condiciones Santana, pues se presentan más de octubre a abril, pero principalmente noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Estos son los vientos de Santana que están en rojo, donde más se presentan. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Una de las ventajas de tener una vigilancia activa es que, como les mostré cuando hablé de carga económica de enfermedad meningocócica, tienes una base de datos preciosa, única, donde puedes analizar los números obtenidos de una información la más veraz que puedas tener. Entonces, lo que analizamos fue, bueno, vamos a ver durante los 13 años de meningitis meningocócica y meningitis no meningocócica que tuvimos en el Hospital General de Tijuana, vamos a ver en qué momento se presentaron, fueron ingresados al hospital, comparándolo con otras meningitis bacterianas que no fueran por meningococo. Entonces, en esta gráfica vemos los casos de meningitis meningocócica incrustados en el promedio anual por 65 años que se presentaron de vientos de Santana. Entonces, podemos decir que entre octubre y abril, esto le llamamos el intervalo de meses donde en Tijuana y en el suroeste de California se presentan los vientos de Santana, que son los vientos secos, calientes, mientras que en esos otros meses, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
no es época de Santana, por decir así. Entonces, si se dan cuenta, estos puntos rojos que son meningitis por meningococo son muy frecuentes en la época de Santana y casi no se ven fuera de la época de Santana, mientras que las meningitis que no son por meningococo, que fueron 30 aquí contra 51, que son los amarillos, se ven igualmente tanto en época de Santana como no en época de Santana. Y cuando hacemos una prueba, que es una prueba estadística básica, que es el riesgo relativo, y comparamos los casos de meningitis por meningococo en temporada de Santana contra no temporada de Santana, tenemos que 44 de los 51 casos de meningococo ocurrieron en época de Santana contra 7 que no ocurrieron en época de Santana. Y los meningitis no por meningococo, por otras bacterias, pero no por meningococo, 17 se presentaron en temporada de Santana y 13 no en temporada de Santana, lo que nos da un riesgo relativo de 2, una P de 0.02, intervalos de confianza muy arriba del 0, o sea, en 1.1 a 3.8. Entonces, definitivamente hay una asociación epidemiológica de meningitis por meningococo con condición de Santana, pero no las otras meningitis no meningocócicas. Esto es un hallazgo único. Se presentó en el Congreso de la Sociedad Americana de Infectología y se publicó el año pasado. Es algo de lo cual estamos muy orgullosos porque es la segunda publicación que habla de una asociación climatológica con meningococo después de la condición de Harmattan en África, la primera en el continente americano, y fuimos nosotros, en México. Ok, condiciones Santana y cambio climático. Entonces ya mencionamos la condición Santana, la asociación. ¿Qué pasa con la condición Santana y qué influencia puede tener el cambio climático en la condición de Santana? El panorama a largo plazo de la condición Santana es que aumentará relacionado al cambio climático, que se llama el cambio climático del Pacífico Norte de los 70. Este cambio climático del Pacífico Norte, yo no voy a entrar mucho en detalle de la cuestión de climatológica, porque no soy climatólogo, pero va a depender mucho de las oscilaciones del niño y algo que se conoce como las oscilaciones cada 10 años o decenales del Pacífico. Y esta es la proyección. Vean cómo el patrón que se va a ver, este viene siendo la costa del Pacífico de Estados Unidos y parte de México, estos calentamientos que van a venir como parte del calentamiento global, que van a afectar y van a aumentar los episodios de condición de Santana. Si aumenta la condición de Santana, y no vacunamos, pues vamos a tener más meningococo y probablemente tengamos más brotes y más muertes. Pues ya para terminar, siempre recordar lo que nos enseñaron desde que yo entré a la Facultad de Medicina. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Guadalajara en 1983, es cuando empecé mi carrera. Pues la famosa triada, que es agente, eh, huésped y medio ambiente. Definitivamente, cuando se habla de meningitis meningocócica, nosotros podemos intervenir vacunando con altas coberturas y podemos controlar la enfermedad, erradicarla no, pero sí controlarla. Pero además tenemos que cuidar el medio ambiente porque el panorama se ve desastroso si no cuidamos a nuestro planeta. Pues puede dejar de compartir. Estoy muy agradecido por la invitación y bueno, vamos a tener ya sea preguntas, comentarios, si no se contestan directamente, con gusto por correo electrónico. Y de nuevo, pues muchas gracias por la invitación.